Buenas noches. A 3 semanas de las elecciones, los partidos intensifican sus promesas. Algunas de estas promesas de muy difícil cumplimiento debido al alto nivel de deuda pública que tiene nuestro país. Esta noche nos preguntamos si la mayoría de estas promesas son imposibles de cumplir. Y repuntan los ataques racistas en nuestro país. Los mensajes xenófobos de algunos partidos están calando en la población. Ante esta situación, nos preguntamos si la inmigración es el problema o la solución. Y aumenta el absentismo laboral en Canarias. Y fíjense qué dato, hoy en día más trabajadores reclaman esa baja que durante la crisis. ¿A qué se debe esto? Lo analizamos esta noche. Y este fin de semana en Tenerife se ha desmantelado una fábrica que imprimía billetes falsos. Era una de las más activas del país y en Canarias circulan muchísimos billetes falsos. Esta noche en El Foco les vamos a enseñar a identificarlos y qué hacer con ellos si se encuentran con alguno. Será en unos minutos aquí en El Foco. Muy buenas noches. Los partidos intensifican sus promesas, algunas muy difíciles de cumplir, teniendo en cuenta la elevada deuda pública de nuestro país. Hoy nos preguntamos si es viable todo lo que prometen. Repuntan los ataques racistas en España. El mensaje xenófobo que lanzan algunos partidos está calando entre la población. ¿Es realmente la inmigración un problema que debe preocupar a los españoles? Y casi 1 millón de trabajadores no acude a su puesto de trabajo cada día en nuestro país. Aquí, en Canarias, también se disparan las cifras. Esta noche abordaremos el absentismo, un fenómeno que crece. Ahora se cogen muchas más bajas que durante los años de la crisis. Cada día se retira en España gran cantidad de billetes falsos, un fraude que también golpea a Canarias, donde la Policía Nacional acaba de desmantelar una de las imprentas ilegales más activas del país. Hoy les contamos cómo detectarlos. Mira, lo siento, pero te acabo de dar un billete falso. ¿De verdad? Sí, míralo, es falso. Es totalmente idéntico. No me lo creo. Pues sí, lo siento mucho, ¿eh? Arrancamos. Buenas noches y arrancamos El Foco como siempre, como es habitual todas las semanas, presentando a algunos de los invitados que van a participar esta noche en los temas de tertulia. Paco Pomares, periodista, muy buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Marta Cantero, bienvenida al Foco, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. También Jorge Betancourt, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel Ángel. Ana Martínez, buenas noches, bienvenida al Foco. Buenas noches, Miguel Ángel. Chicha Rosarena, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Y Leopoldo Cabrera, sociólogo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No digo nada, Leopoldo, pero eres un sociólogo rodeado de periodistas. No sé si es para bien o para mal, ¿eh? Bueno, están 5-1, pero bueno. Lo descubriremos a lo largo de la noche. Bueno, empezamos directamente y a hablar de lo que estamos viendo en precampaña. Por lo que hemos visto, se precipita, seguro, una campaña electoral de las más crispadas de los últimos tiempos. Fíjense, hemos pasado del bipartidismo a la política de bloques y encima en contra cada uno contra el otro. Y encima también radicalización de los discursos. Estamos viéndolo en precampaña. Quedan 24 días para esas elecciones y por ahora esto es lo que hemos visto en esta precampaña. A 24 días para las elecciones, las promesas electorales acaparan la campaña de estas generales, pero en el discurso político también se habla de supuestos casos de espionaje y de fichajes controvertidos. Como el último de Ciudadanos. Albert Rivera fichado a Soraya Rodríguez. La que fuera portavoz del PSOE en el Congreso deja el socialismo para presentarse a las europeas por la formación naranja. Aunque irá en las listas como independiente, su cambio de partido ha generado bastantes críticas. Y lo que estamos viendo en el caso de Ciudadanos es que el transfugismo pues no le preocupa, ¿no? En el PSOE no entienden esta decisión. Uno puede estar en desacuerdo con la dirección en un momento determinado, pero de ahí abandonar el partido, de ahí engrosar las listas de otro partido, eso es otra cosa. Una cosa es dejar el partido y otra es dejar el socialismo. Otro tema candente que está marcando la campaña es el supuesto espionaje policial que se podría haber realizado a Podemos para impedir un gobierno de izquierdas en 2016.
hay una operación para evitar que Podemos forme parte del gobierno, que Unidos Podemos forme parte del gobierno. ¿Quién les daba cobertura? ¿Quién les daba las órdenes? Parece que se apunta al Ministerio del Interior, parece que se apunta al gobierno del Partido Popular. Los supuestos hechos podrían haber ocurrido cuando Jorge Fernández Díaz ocupaba la cartera de Interior, aunque el exministro defiende que siempre actuó dentro de la legalidad. También se defiende Juan Ignacio Zoido, que sustituyó a Jorge Fernández Díaz en el cargo y que niega que existieran estas cloacas durante su mandato. No he visto nada de cloacas, he visto grandes profesionales. Ciudadanos ya ha pedido que este tema se investigue hasta el final y desde el PSOE aseguran que han acabado con las cloacas del Estado. Pero al margen de esta polémica, la precampaña sigue y aquí en Canarias los partidos nacionalistas centran su estrategia en reforzar su peso en Madrid. Para Coalición Canaria es más imprescindible que nunca que los nacionalistas tengan fuerza en el Congreso. Nos hemos partido la cara y el alma para explicar que Canarias no lloriquea, que Canarias no pide, que Canarias se levanta y... Bueno, esto es parte de lo que hemos visto en esta precampaña. Hay gente que quiere resucitar la mili, fichajes en las listas electorales, fichajes estrella, lo han visto, de un partido a otro partido. También hemos visto, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con Cataluña, que está marcando el debate, y eso, por ahora, solo en precampaña. Imagínense cómo puede ser la campaña electoral que tenemos por delante. Por eso la primera cuestión, le traslado la pregunta, 20 segundos a cada uno, para contestar y valorar cómo han visto, por lo menos, este inicio de precampaña. Paco, 20 segundos. Bueno, yo creo que es un inicio un poco crispado porque la política española se ha convertido en una política de bloques. Antes estábamos acostumbrados al bipartidismo, con algunas excepciones, y ahora lo que estamos es en bloque derecha, bloque de izquierda, y con una radicalización creciente, ¿no?, en el cual el papel, digamos, de árbitros lo juegan los nacionalistas, ¿no?, o incluso los independentistas. Es una campaña distinta en ese sentido. Tiempo. Marta. Pues yo creo que es un inicio de campaña bastante desalentador en el sentido de que se están centrando los debates desde posiciones populistas, con exageraciones, con insultos, con radicalizaciones que tienen consecuencias, porque no es solo que se produzcan sin más, es que todos esos comportamientos tienen consecuencias y ya lo hemos visto en otros países. Creo que es un mal inicio de campaña. Jorge, ¿tu valoración? Es la lógica del populismo que vive la política española. Las elecciones nos van a costar del orden de 300 millones de euros, las dos elecciones, las generales y las autonómicas. Deberían tomárselos un poco más en serio y ofrecer propuestas razonables a la ciudadanía, pero están metidos en una orgía de descalificaciones. Ana. Efectivamente, yo creo también que estamos en una política completamente polarizada en bloques y eso está marcando toda la precampaña, pero ahora mismo no solamente no intentan acaparar ese centro político por el que tanto se han peleado en ocasiones anteriores, sino que lo que quieren acaparar es el centro de la pantalla. Por eso diariamente lo que están es buscando a ver quién dice la burrada más grande, porque es de lo que se trata, es de captar titulares. ¿Chicha? Vinculado a lo que ha dicho Ana, yo te digo, Miguel, que creo que la precampaña, y además una precampaña tan larga en estas elecciones del 2019, a lo único que nos lleva es a que digamos más tonterías de las habituales, porque tienen más tiempo para decir tonterías y burradas, ¿no? Yo la última que he oído hoy ya es lo de los decretos abertzales, que lo estaba hablando, después lo comentaremos. Que, vamos, ahora lo comentaremos. No entiendo cómo se puede sacar ese tema. Y Jorge Leopoldo, Benítez vengas. ha dejado reflejado... Cierras tiempo, Chicha. Temas, sí. Cierras la ronda, Leopoldo. Particularmente veo una campaña polarizada ideológicamente, muy polarizada ideológicamente, radicalizada verbalmente y con un debate sobre los nacionalismos como punto principal del elemento político. Bueno, una de las polémicas, lo veíamos en el anterior vídeo, además que ha salpicado esta precampaña, el espionaje político, policial a Podemos en el año 2016. Yo no sé si esto ustedes creen que va a influir en esta campaña que tenemos por delante, Marta. Bueno, sí, influye, porque todo están poniendo en el punto de mira algo serio, que es que se utilicen recursos del Estado para para tratar de desacreditar a alguien político. Es grave el tema. Ahora, yo lo que creo es que lo que echamos un poco en el sentido que decía Jorge, lo que no están pintando para nada ninguno de los partidos es qué reformas necesita este país, que necesita reformas importantísimas, necesita retos importantísimos, y no vemos por ningún lado que digan cuáles son y cómo los van a solucionar. Jorge. Este país tiene una crisis territorial, tiene una crisis económica de deuda pública. Deberían tomarse muy en serio la situación en la que estamos, pero tú lo que percibes es que lo que existe es una, Paco lo ha hablado, política de bloques, descalificaciones mutuas y la sensación
de que son incapaces de entenderse, ¿no? Hemos asistido, parece que nos hemos olvidado, pero asistimos a unas elecciones que se celebraron, y se tuvo que celebrar otras elecciones porque los partidos políticos en el Congreso eran incapaces de llegar a un acuerdo, ¿no? Yo creo que se están creando abismos insalvables entre los partidos políticos, y en la transición habían abismos mucho más grandes que se saltaron con tolerancia, con inteligencia. Falta inteligencia, falta tolerancia y sobran insultos, como decía Leopoldo. Hablaba Jorge de la política de bloques. Lo que pasa es que estamos viendo algo bastante curioso, no solo el bloque de izquierdas y de derechas, sino también, por ejemplo, lo que está intentando hacer el Partido Popular y Ciudadanos de apartar al PSOE del bloque constitucionalista. No sé si es una buena estrategia esto, Ana. Sobre todo por si tienen que pactar después con el PSOE. No sé si es una buena estrategia, pero desde luego lo que no va encaminada es a que haya una gobernabilidad después. Lo que estaba diciendo Jorge y lo que decía antes Paco es verdad. Al final de lo que se trata es de desacreditar hasta tal punto y de poner tantos cordones sanitarios a lo que ellos consideran el contrario. En un momento dado que llegada la hora de la verdad van a ser incapaces de establecer mayorías, por lo menos para sacar adelante algún proyecto de Estado razonable. Paco. Sí, yo creo que lo que estamos viendo es una situación inédita en la política española, una situación que hace que en menos de 4 años vayamos a tener 4 procesos electorales de elecciones generales. Es un caso realmente sintomático y llamativo. Sí, no había ocurrido nunca nada parecido, ¿no? Estas son las terceras elecciones de esta legislatura, se dice un poco pronto, ¿no? Y eso lo que demuestra es una absoluta incapacidad, un bloqueo del sistema para resolver los problemas de la gobernación del país. Es una situación que además es corresponsabilidad de todos. No podría decirse en este caso que es solamente responsabilidad de los que acaban de perder el gobierno porque no nos aprueban los presupuestos. Es corresponsabilidad del Partido Popular, que se metió en una crisis terrorífica por la corrupción. Es corresponsabilidad de los partidos constitucionales que no consiguen ponerse de acuerdo. Es corresponsabilidad de Podemos, que fue quien inventó lo de las líneas rojas. Al final, uno tiene la percepción de que estamos instalados en una crisis política de extraordinaria envergadura. ¿Y dónde quedan, por ejemplo? No creo que se vaya a solucionar en estas elecciones. O sea, que ¿tú crees que va a haber unas nuevas elecciones por un bloqueo político? No, yo creo que estas elecciones no van a resolver el problema. Te entendí mejor ahora. Chicha, ¿dónde quedan los partidos nacionalistas? Porque también hemos hablado que quizás en este discurso, en este conflicto entre bloques, están un poco en fuera de juego. Hombre, están fuera de juego, que fíjate que el PNV no ha podido aclarar con quién va a ir a Europa. Ya dijo que con el PDCAT no, Coalición Canaria lo estaba decidiendo. En Canarias tenemos el tema de que solamente tiene asegurada Plaza Anagrama como número 1 por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Las últimas encuestas dicen que Pedro Quevedo puede no salir ahora que no va con los socialistas. ¿Y qué podemos decir, mi querido Miguel Ángel, de Cataluña? Pues si estamos viendo el espectáculo de ayer y hoy en Cataluña es lamentable, ¿no? Porque ayer hubo un espectáculo realmente penoso. Entonces, claro, tú dices, los partidos nacionalistas tuvieron un protagonismo en un momento dado, lo siguen teniendo, pero antes, vamos a decir, era para bien y ahora en algunos casos no. No es el caso de Canarias, vamos a dejarlo claro, ¿no? Ni en el caso del PNV. Pero hay una cosa que guste o no guste. Estamos muy al arrastre también por la situación de Cataluña, donde el nacionalismo allí está reventando a la propia comunidad autónoma. Leopoldo, sociológicamente, ¿Cataluña está marcando esta campaña para bien y para mal? Yo lo he comentado anteriormente y yo estoy convencido que sí, que ha polarizado. La palabra de polarización que he utilizado antes es que ha separado el debate entre los nacionalistas, ha alentado también las posiciones nacionalistas de ultraderecha y ha cambiado el panorama político de tal manera que yo creo que ha inundado y ha cerrado y ha centrado y nucleado el debate político a nivel estatal. Y por cierto, Leopoldo, a nivel estatal. Sí, tú que manejas datos, que manejas sondeos, siempre se habla en una convocatoria electoral de la abstención y de la movilización de manera contraria. ¿A quién crees que favorece una cosa y otra? ¿A quién crees que favorece la movilización y a quién crees que favorece la abstención? Es una cuestión bastante clara. La semana pasada la comenté, la anticipé, indicando que una mayor participación electoral favorece al Partido Socialista y una menor participación electoral favorece al Partido Popular en líneas generales. ¿Están de acuerdo, Marta, Jorge? Sí, básicamente sí. De todas maneras, yo creo que hay un fenómeno además también al hilo de esto que habría que plantearse, ¿no? El Congreso de los Diputados se ha convertido de facto en una Cámara de los Territorios. O sea, anteayer se validaron los decretos, leyes del Gobierno porque in extremis el PNV
apoyó a la mayoría del gobierno. Al día siguiente se firmaron 7 transferencias al País Vasco. Es decir, no han dejado pasar ni 48 horas. Es decir, ¿qué ocurre? Que lo que le están enseñando a los ciudadanos de este país es que si tú tienes peso territorial en el Congreso, porque el Senado es una cámara para jubilados, ¿no? O sea, una jubilación de oro para excedentes de los partidos políticos. Pero realmente el Congreso, los catalanes, la minoría catalana, primero Convergencia y Unión y luego los diferentes partidos, han estado ordeñando al Congreso. Lo ha hecho Canarias cuando ha tenido los votos, lo están haciendo los vascos. Tienen que reformar el sistema electoral español para de alguna manera corregir que grupos territoriales se lleven en la sardina. Bueno, y aparte de eso es que hay que apelar a la responsabilidad de los políticos, es decir, es que lo que no puede ser es que cada partido vaya a sacar tajada aprovechando que tenemos una situación de debilidad y complicadísima en el país y no asuman la responsabilidad de que el clima que ellos están creando, porque después se producen acontecimientos como lo del Brexit, que se basaron todos en premisas que se han demostrado después que fueran falsas, y a ver los resultados electorales si no nos dan unos resultados que digamos, oye, es que nos llevaron a donde hemos... Es difícil ir contra el espíritu humano, es decir, si hay partidos que representan un territorio, lo que intentarán es, se abstraerán del asunto del Estado y dirán, yo todo lo que saque para mi territorio, perfecto. Ahora continuamos, decía Jorge, ahora continuamos, perdona Marta, ahora continuamos con el debate porque estamos hablando de lo que nos está dejando la precampaña, promesas, diría también algún que otro tipo de patinazo también en esta precampaña, pero tenemos también una manera de analizarla pues cómica, es la otra parte de la campaña, ese toque de humor, Marina. Los partidos políticos no solo pretenden captar votos a través de sus propuestas, también lo quieren hacer a través de sus eslóganes, pero a veces la jugada no les sale como ellos quisieran. Fíjense en lo que le ha pasado al PSOE, que nada más presentar el lema de su nueva campaña le han salido repeticiones humorísticas de todos los tipos y de todos los colores. David Perdomo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marina. Sí, y eso que a pesar de que los partidos políticos invierten en precampaña y en campaña electoral muchísimo dinero, muchas horas y equipos de profesionales que saben de esto. Como decía, el PSOE ha recibido mofas y críticas por su lema, que primero, si te parece, vamos a ver y escuchar. El 28 de abril, haz que pase. Por la España que quieres. Haz que pase, David. Haz que pase. Pues bueno, en cuanto salió, los del Partido Popular dijeron, esta es la nuestra, y vamos a convertir ese lema en en carne de meme, ¿no? Y lo convirtieron en haz que pase el sanchismo. Y los socialistas no se quedaron atrás, siguieron metiendo la pata. ¿Quién fue? Sí, fue la portavoz del gobierno, Isabel Cela, la que dijo que ya estaba encantada con ese lema del Partido Socialista, tanto que le recordaba a una película, la del Titanic. Es de Titanic, es precioso, ¿no os parece? Venga. Se equivocó de escena, sí era el Titanic, pero no era esta frase. No sé si recordarás esa escena en la que Leonardo DiCaprio le invitaban a cenar a primera clase y en esa cena pues levantó la copa y dijo porque cuente. No dijo eso de haz que pase, sino porque cuente. Lo único que tienen en común es que es una frase de 3 palabras, pero poco más. Pero poco más, y además yo me imagino que a partir de que saliera el Titanic a relucir, salió también Pablo Casado. Pablo Casado aprovechó, a lo mejor los espectadores no han visto esta película, pero sabe perfectamente cómo acabó el Titanic, hundido, bajo el mar. Pues Pablo Casado utilizó eso para hacer la comparación con el PSOE. Vamos a oírle. Este gobierno es el Titanic. Es un barco que se hunde. Y de los mares, David, nos vamos al campo. Al campo, sí, porque la naturaleza juega un papel fundamental también en campaña electoral, tanto que en esta precampaña los partidos ya se han ido, pues eso, a buscar el llamado voto rural y nos han dejado imágenes que vamos a recordar toda la vida. Mira qué tierna, sí, Pablo por Casado. ejemplo, Pablo Casado, el líder del Partido Popular, acariciando a ese ternerillo, a esa pobre vaca que está diciendo que es este hombre aquí. También tenemos al presidente del gobierno actual, a Pedro Sánchez, con su equipo, con más vacas, muchísimas más vacas, cuanto más vacas mejor. Y aquí Albert Rivera pues decidió pasar de las vacas y subirse al tractor amarillo no, al tractor naranja podríamos decir en este caso. Una imagen que parece casi un jinete, pero para buen jinete. Sí, Santiago Abascal, el líder de Vox, que decidió subirse al caballo, recorrer los campos andaluces y hacerlo incluso más épico aún, con la banda sonora del Señor de los Anillos.
Una banda sonora que ha dado muchísimo que hablar. Muchísimo de que hablar, sí. David, Bueno, qué imagen. Y volviendo al tema de los eslóganes, más que la frase, nos vamos a fijar ahora en el diseño de los carteles, y para eso tenemos que hablar de Podemos, porque en 2014, que fue en esas elecciones europeas donde tuvieron esa gran victoria, donde se les dio a conocer, Podemos utilizó un cartel que es prácticamente calcado al de un festival de jazz. La verdad que lo de Podemos es algo repetitivo con los carteles, Sí. porque no da una, David. Suelen desafinar, y nunca mejor dicho, ¿no? Hablando de esto de música, porque 2 años después, en 2016, ellos sacaron pues su programa político en un diseño muy parecido a una empresa que suele vender muebles. La verdad que no se sabía si querían buscar vender edredones o ganar unas elecciones, pero para carteles sorprendentes, el de Rivera. El de Albert Rivera en 2006 decidió quitarse la ropa, ponerse como su madre lo trajo al mundo, para demostrar que era un político transparente. No sé si lo consiguió, pero sin duda dio de qué hablar mucho. Y esto de hace muchísimos años y se sigue hablando de este cartel de Rivera, pero hay mucho más. Sí, hay mucho más. Por ejemplo, los políticos deciden en campaña currárselo, sudar y subirse a la bicicleta, como Mariano Rajoy, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, que nos dejó esta imagen muy de verano azul. Verano azul, recuerdo perfectamente los memes y la musiquilla la estoy, bueno, prácticamente la tengo dentro. Oyendo, ¿verdad? Bueno, y precisamente una de las protagonistas, Esperanza Aguirre, también decidió pues ponerse en campaña electoral muy a lo estilo de su comunidad, de Chulapa, y ahí la vemos en la pradera de San Isidro, e incluso se arrancó a cantar un chotis. Bueno. El brazo tú quieres llevar. Es un tipo que tiene vergüenza, pundonor y lo que hay que tener. La verdad que no tiene mala voz, la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Es gracioso, es un tipo que tiene vergüenza, ella no tuvo mucha ahí. Y también, si hablamos ahora de otro de esos protagonistas de Verano Azul, que fue el presidente del gobierno, expresidente ya del gobierno, Mariano Rajoy, que nos dejó momentazos durante su mandato y también en campaña electoral. No sé si recordarás ese cara a cara, un debate televisivo que tuvo con José Luis Rodríguez Zapatero, en ese debate en el que habló de la niña. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Esto es lo mínimo que debemos exigirnos para todos. Una familia, una vivienda y unos padres con trabajo. David, yo creo que esa niña de Rajoy es un poco de todos los españoles. Esa niña la parimos todos a la vez en ese debate televisivo. Y hay mucho más alegría, emoción y baile. Y baile, por supuesto. En campaña electoral los políticos pues se vienen arriba para pedir nuestro voto, y el que es el gran experto a la hora de los bailes electorales es Miquel Iceta, el líder del PSC, que nada más que suena un poquito de música y él se arranca a bailar. Uno de los que tiene más ritmo dentro del PSOE. David, no queda nada para las elecciones que tenemos que esperar. Nada, el 28 de abril vamos a votar todos los españoles. El día 12 de abril, es decir, dentro de nada, de una semana, arranca la campaña electoral, así que vamos a tener momentazos como este, vamos, para dar y regalar. David Perdomo, muchísimas gracias. Y Miguel Ángel, no sé lo que piensan nuestros tertulianos de estas pifias electorales, que seguro vamos a ver muchas de aquí a las próximas elecciones. Pues se lo vamos a preguntar, Marina, pinceladas, ese toque de humor, yo lo decía al inicio, que suelen pues apuntar, suelen estar durante la campaña. ¿Hemos convertido las campañas en campañas anecdóticas viendo este tipo de cosas? No, campañas anecdóticas no, esto es un espectáculo, es la política del espectáculo por el espectáculo y punto, ¿no? Como decían antes, lo mediático que está primando hasta en los fichajes, son tertulianos, es decir, todo lo que funciona es ya no la experiencia ni la validez como gestor o como político, sino el puro espectáculo. Pero Ana, estamos reduciendo todo al absurdo. Es que ese es el problema, que solamente hay espectáculo, no se da ninguna otra cosa, no hay discurso, no hay fondo y no hay absolutamente nada. Antes ellos decían que éramos incapaces de salvar abismos cuando en la transición se habían saltado otros muchos más grandes. Pero es que estamos hartos de decirlo y es muy lamentable, pero lo diremos una y otra vez. No somos nuestros abuelos porque no tenemos el nivel de nuestros abuelos. ¿Y qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación, que somos los que hemos convertido la información en espectáculo? ¿Qué responsabilidad tenemos los periodistas que hemos tendido a presentar la política como si fuera un conflicto, una especie de partido entre dos equipos de fútbol? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como comunicadores cuando de alguna manera lo que hacemos de una manera sistemática es trivializar la información política? Pues se lo preguntamos también a Leopoldo. ¿Al final este tipo de mensajes es culpa de los medios o también es demandado por el ciudadano?
Yo creo que son de parte y parte. Sí. Los medios se van acomodando, uno salta una barrera y probablemente después tiene seguidores, porque si no, pues pierde terreno. Pero de lo que hemos visto ahora, el impacto es brutal desde el punto de vista del marketing político. La campaña de Albert Rivera en el 2006 es brutal. La situación que tiene ahora es herencia de lo que supuso una campaña inteligente, mediática, espectacular desde el punto de vista de la imagen, que creo recordar le dio 3 diputados al Parlamento de Cataluña en aquel momento. Esto, lo que estamos viendo, lo que vamos viendo en los últimos minutos, es parte de esa precampaña. Eso sí, una precampaña con un toque, como decíamos, algo más cómico. Pero en esta precampaña también se está hablando mucho de promesas electorales. En muchos casos, promesas que no valoran pues la deuda pública de nuestro país. Ya lo verán, 24 días para las elecciones y los partidos están intensificando sus promesas, lo venimos diciendo. Sin embargo, algunas son de dudoso cumplimiento. En el bloque de la derecha, por ejemplo, apuestan por la rebaja de impuestos y en el de la izquierda ofertan medidas que dispararían el gasto público. Ambos bloques obvian algo esencial: con qué recursos sostienen sus promesas y a cuánto están dispuestos a endeudar aún más a este país, siempre, por cierto, que Bruselas lo permita. Por ejemplo, desde el Partido Socialista se propone un ingreso mínimo vital para erradicar la pobreza infantil o la actualización de las pensiones al IPC. En esa misma línea está Podemos, que entre sus medidas propone la renta básica garantizada para los hogares sin recursos hasta 1.200 euros por familia, así también como la subida de las pensiones no contributivas. Pero no solo hay propuestas de mayor gasto público, muchas de estas promesas electorales en esta campaña también tienen que ver, por ejemplo, con menos ingresos para las arcas públicas, es decir, con la rebaja de impuestos. En el caso, por ejemplo, es el caso del Partido Popular, que propone una bajada del IRPF y del impuesto de sociedades o la supresión de los impuestos de patrimonio o el de sucesiones y donaciones. Y en cuanto a Vox, es la formación que apuesta por una reducción generalizada de impuestos. Entre sus medidas, pretende aplicar un IRPF único del 20% hasta los 60.000 euros anuales de ingresos. Vamos a Ciudadanos, además de rebajas impositivas, promete un complemento salarial anual para las personas con menos ingresos, que pueden alcanzar los 5.500 euros por hogar. Pero, por ejemplo, nos hacemos una pregunta en el foco: ¿qué ocurriría si todas estas propuestas se llevaran a cabo? Esto es lo que opina, por ejemplo, la economista Olga Palacios. Estas medidas propuestas por todos los partidos realmente crearían un gran perjuicio a la economía española. Mayor deuda pública, con lo que sería un mayor déficit público, muchísimos más problemas con Bruselas, que ya nos tiene observando, y la economía la enfriaría con un incremento claro del desempleo. En el otro lado de la balanza se sitúa también el economista Matías González, que sí considera que debe fomentarse más el gasto público. Los países que más han progresado en las últimas décadas son aquellos que han realizado más gasto público en educación pública, en investigación y desarrollo y en políticas sociales. Lo han hecho de manera eficaz y lo han financiado con impuestos justos. Bueno, ya lo ven, hay visiones contrapuestas, pero una realidad: una altísima deuda pública. ¿Somos conscientes de la situación que atraviesa España? ¿Podemos seguir endeudándonos? Marina, creo que tienes más datos. Así es, Miguel Ángel, vamos a ponernos en situación con Jorge Betancourt. Jorge, directamente te pregunto, ¿cuál es la deuda pública de España? En este momento la deuda pública de España, antes de que acabe el año, es 1.000.000.000, con B, de burro, 175.000 millones de euros. Para que te hagas una idea, es 25.000 millones menos de todo lo que produce España en bienes y servicios en un año. Y si tenemos que analizarlo por países y nos tenemos que comparar, Paco, vemos la curva de España al 97%, pero Italia, ojo, que nos supera. Italia tiene el 131% de un PIB. También es verdad que tiene más ingresos que España por impuestos, ¿no? Pero sí, nos supera. La media en Europa está en el 81%, Francia está un poquito por encima de nosotros y la media de la UE el 81%. Ya te digo, estamos un poco por encima, ¿no? Jorge, ¿cuánto debemos por persona? En este momento, 25.000 euros por persona. En el año 2008, que España tiene una deuda de 439.000 millones, debíamos unos 9.500 euros por persona. Hoy somos 1 millón de habitantes más que en ese año, que en el 2008, y debemos 25.000. Hemos triplicado la deuda. Y ahí lo podemos ver, de 9.500 hemos pasado a 25.000. Pero para que nuestra audiencia, Jorge, se haga una idea de todo esto que estamos hablando, ¿cuánto paga España en intereses? Al año, en este momento, estamos pagando alrededor de 30.000 millones de euros.
Al año. Al año. 30.000 millones de euros. ¿Cuánto supone esto? 90 millones de euros al día. En lo que llevamos hablando, 60 y pico mil euros. ¿Y cuánto y por qué ha subido tanto esta deuda? Pues porque España, cuando se enfrentó a la crisis económica, no teníamos recursos. Entonces España tuvo que acudir al mercado a pedir créditos porque tuvimos que rescatar a las cajas de ahorro. Eso nos costó, al final, entre pitos y flautas, 100.000 millones. Europa nos dejó 60.000, y luego fuimos al mercado de la deuda. Se creó el Fondo de Liquidez Autonómica para ayudar a las autonomías que no tenían recursos. Se creó el pago a proveedores, porque había empresas a las que la administración le debía dinero, y todo eso generó un crecimiento de la deuda que en 10 años se ha triplicado. ¿Qué pasará si llega otra crisis? Pues mira, en España ingresa por todos los conceptos 300.000 millones al año y tenemos 475.000 millones de gasto público. Es como el que tiene una hipoteca y gana menos dinero de lo que tiene que pagar de hipoteca, ¿no? Estamos francamente mal, pero si vienen curvas, ¿qué va a pasar? El mercado se pondrá nervioso. Los tipos de interés subirán, tendremos que pagar más dinero por los intereses de la deuda, como si te subieran la hipoteca en el banco. Tendremos que pagar 40, 50, 60.000 millones, subiría la prima de riesgo y pedir más dinero nos saldría infinitamente más caro. Lo que paga España por su deuda ya nos sale más caro que lo que paga por prestaciones, por ejemplo, por desempleo, Jorge. Pagamos por desempleo 18.000 millones y pagamos 30.000 al año, o sea que sí, pagamos por intereses, digamos, mucho más de lo que se llevan los parados de este país. Jorge, muchísimas gracias. Miguel Ángel, nosotros continuamos porque estos son los datos que hemos tenido. ¿Qué piensan nuestros tertulianos? Pues sí, y vamos a empezar con un dato bastante interesante. Fíjense, vamos a utilizar nuestro plasma para que vean, vamos a poner un contador en este plasma para ver la deuda, a qué número asciende la deuda ahora mismo en España. Aquí lo ven, 1 billón con B, 195.000 millones de euros. Esta es la deuda a tiempo real, la deuda pública en España. Ese contador lo vamos a tener corriendo a lo largo de los próximos minutos en el foco. Vamos a ver dentro de unos minutos, ya verán, la verdad que es un juego bastante macabro, a cuánto asciende esa deuda y cuánto tenemos que pagar de más dentro de 10 o 15 minutos. Ya lo han visto, retomamos. Estábamos hablando antes de promesas electorales que en su mayoría no tienen en cuenta esta deuda pública en nuestro país. Por eso me gustaría trasladarle una pregunta. Además, invitamos a dos economistas a este panel. A Pedro González de la Fe, muy buenas noches, Pedro. Buenas noches. Y a Jesús del Amo, habitual también economista en El Foco. Pregunta, 20 segundos. ¿Estas promesas que estamos escuchando se pueden sostener? ¿Se puede prometer lo que se está prometiendo en campaña con la deuda pública que tenemos, Paco? Claro que se puede, de hecho se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero la cuestión no es si se puede o no se puede, sino las responsabilidades, los resultados de que eso se haga. Esa es la clave de la historia. Al final la deuda puede seguir alimentándose exponencialmente, pero la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos y nos apuramos nuestros bisnietos. Y tiene que haber un momento en que la deuda pare, en que se deje de inflar esta pelota porque podría llegar a explotar. Ese es el problema. Tiempo. Marta. Yo creo que sí, que este es uno de los temas que efectivamente antes hablábamos de que se frivoliza tanto, este es uno de los temas de calado que tienen que estar en el debate ahora mismo. El problema es ese equilibrio entre una política fiscal que ayude a dinamizar la economía y a la vez a redistribuir los recursos, ¿no? Es un equilibrio difícil, sin duda, pero nos están haciendo promesas, propuestas que te hemos escuchado, Jorge, realistas. Y ahora te trasladamos la pregunta. ¿Es posible prometer lo que se promete Paco con esta lo ha deuda? dicho, mientras sigas pidiendo dinero prestado y te lo den, pues sí. Pero ¿qué ocurre cuando una familia pide dinero prestado para pagar los créditos que ya tiene? Que incurre en que debe más. Es decir, la solución de pedir para pagar lo que debes es un mal recurso económico, siempre, para la familia y para los estados, aunque no es exactamente lo mismo porque los estados emiten moneda. Pero... Tiempo. Pedro. De acuerdo, no se puede uno endeudar eternamente como cualquier familia. Por lo tanto, digamos, hay que recurrir al incremento de los ingresos, que también tienen su límite. Y lo que sería bueno es que los gastos y las promesas de gasto vinieran documentadas y vinieran estudiadas. Tiempo. Jesús del Amo, venga. Sí, se puede prometer que se van a multiplicar los panes y los peces, pero lo que está claro es que no hace falta ser un economista para lo que estamos hablando aquí. Cualquier persona que lleve una economía doméstica sabe que no puede endeudarse sin fin, que tarde o temprano va a ocurrir algo. Y eso es lo que pasa cuando vienen las crisis como la que hemos pasado, cómo se ajusta toda la economía, cómo se pierde y cómo siempre sufren los más débiles. Tiempo. Leopoldo, cierra.
Afortunadamente en el momento actual estamos bajo un paraguas y un colchón como es el euro y tenemos un control comunitario que nos va a impedir resolver o llevar a la práctica todo este desafuero de medidas que yo creo que están fuera de lugar y no constatadas socialmente en su coste. Tiempo, Leopoldo. Bueno, dejamos por ahora el debate, nos vamos unos minutos a publicidad y seguimos hablando de esa deuda que no para de crecer. Nos vemos en unos minutos. Regresamos al foco con el testigo mudo de esa deuda pública de nuestro país que sigue subiendo, prácticamente 1.000 euros cada segundo. Y ya llevamos más de 1 billón con B de euros en nuestro país. Varios analistas auguran que vamos a tener que aplicar recortes a corto y medio plazo. Gobierne quien gobierne. Yo no sé si aquí los tertulianos están de acuerdo. ¿Va a pasar esto, Paco? Yo creo que sí, y además creo que va a pasar antes de lo que consideramos. Cuando se inventó la deuda pública, se inventó fundamentalmente para poder atender a obras, a inversiones que tenían una duración que duraba más del año fiscal y concretamente que podían afectar a una entera generación. Por ejemplo, construir un puerto, construir una línea ferroviaria, eran cosas para las que se necesitaba mucho dinero y se podía amortizar a lo largo de muchísimos años. Eso tenía una cierta lógica, pero aquí lo que estamos gastando es gastándonos un dinero que no es nuestro y que en algún momento habrá que poder pagar. Yo creo que hay algunas cosas que al final van a reventar. El sistema de pensiones no se puede sostener si seguimos con un disparo como este. Y fíjense, si miran ahí, verán que nunca va para abajo, siempre va para arriba. ¿Sí? Es una cosa llamativa. Los intereses van sumando. Lo razonable cuando uno tiene una deuda, cuando uno debe una hipoteca, cuando uno debe algo, es que las cosas tiendan a bajar. Aquí no, aquí siempre tienden a subir. ¿Qué economía se sostiene así? Jorge. Sí, la gente dirá, cuando ve esta cifra, dirá, el tolete este que habló antes dijo que debíamos 1.175.000. Eso fue la cifra oficial del año 2018. Llevamos unos meses del 2019, ya tenemos 20.000 millones más. Es decir, y si sigue la fiesta, seguirá ascendiendo. Tenemos una serie de protecciones. Sí, está Europa, está el Banco Central Europeo, que responde de la deuda país, pero ya los analistas internacionales hablan de que la próxima gran crisis que va a existir será de la deuda. Es la deuda país, ¿no? Lo que pasa es que seguimos escuchando promesas de los diferentes partidos políticos. Por ejemplo, el PSOE hablaba, Pedro Sánchez lo decía, que va a aumentar la plantilla pública en 33.000 puestos más. ¿Es sostenible esto, Pedro? Es que el problema, está muy vinculado con, digamos, los recursos financieros a obtener, con el ciclo económico que se vaya a vivir y con el escenario de intereses a pagar próximo. Entonces, digamos, hay límites a todo esto, como decíamos antes, ¿no? ¿Jesús? Es interesante el dato ese que estabas hablando ahora del empleo público, va a ser una realidad, porque encima tenemos una plantilla funcionarial muy envejecida, probablemente en los próximos 10 años haya que renovar la mitad de los empleos públicos, eso supone todavía gente con unas pensiones más altas y tal. La verdad que vivimos en una economía que, aunque muchos pensamos que estamos hablando de capitalismo, de libre mercado, no hay que perder un dato, el 50% de la economía es directamente controlada por el sector público, es en España, con lo cual este monstruo siempre necesita, estamos como en la película de los hermanos Marx, ¿no? Más madera y probablemente vamos a llegar y vamos a tener que quemar la locomotora, ¿no? Parte de esos 33.000 nuevos puestos de trabajo de empleos públicos probablemente sean reposición de jubilaciones. Estos creo que eran nuevos. Yo creo que sí, yo me lo estuve mirando, efectivamente no viene, pero yo me temo que una parte será reposición. Ya estamos por encima. Aquí hay un problema además en este país de dimensiones, ¿no? El peso del sector público en España no es superior al resto de los países europeos, está un poco por debajo, ¿eh? Pero ¿qué ocurre? Que nuestros ingresos están muy por debajo. España ingresa 300.000 millones de euros por todos los conceptos, ¿eh? Y tiene en gasto público, es verdad que ahí va también lo de las pensiones, con lo cual tiene gasto público, quitando los 150.000 millones de pensiones, tiene gasto público 330 y pico. Eso quería comentarles. ¿Se equilibran los ingresos con los gastos y sobre todo con lo que se está prometiendo también? Claro, esa es la clave, pero yo quería decir un momento respecto al sector público que también está después en qué parte del sector público se quiere reducir la deuda.
deuda y el déficit, porque aquí se ha puesto contra las cuerdas a las autonomías y impidiéndoles que utilicen el superávit y todo eso, y a las corporaciones locales, una deuda que sobre todo había creado la administración del Estado, ¿no? Respecto a la balanza, lo que decía al principio, efectivamente... Que Canarias es una de las que cumple, por cierto. ¿Cómo? Que Canarias es una de las que Canarias cumple. es una de las que cumple, sí, que también lo hemos discutido en otras ocasiones, que a lo mejor no tenía que haber cumplido, porque precisamente no estaban llegando los recursos suficientes para los gastos que tenía por una infrafinanciación, ¿no? Entonces, ese equilibrio, las promesas, yo insisto, no parece que sean realistas, ni la de la recaudación y los ingresos, ni la de los gastos que se están planteando. Leopoldo, lo cierto es que tenemos muchos colectivos reclamando inversión pública. Tenemos a los pensionistas para que las pensiones se liguen con el IPC. Tenemos bastantes colectivos, el empleo público, la sanidad, la educación. Al final reclamamos, pero yo no sé si somos conscientes como ciudadanía de lo que estábamos hablando, del problema de la deuda. Sí somos conscientes. Somos conscientes, y no solamente somos conscientes, sino que algunos políticos también lo son. O sea, no podemos decir que todos los políticos sean irrazonables a la hora de tomar decisiones. De hecho, como estaba comentando antes Jesús, hay comunidades autónomas que están haciendo, y ayuntamientos que están haciendo un esfuerzo considerable. Pero no hemos escuchado a ningún político hablar de este problema en campaña. No están hablando no lo claro. hemos oído, pero hemos visto, por ejemplo, Madrid ha reducido sustancialmente su deuda, y es una deuda heredada del Partido Popular brutal. No recuerdo exactamente los números, no es mi mundo en el que me muevo, pero recuerdo que en la época de Gallardón la deuda de Madrid fue una de las deudas principales probablemente de los ayuntamientos por persona de toda Europa. Pero está pasando en esta campaña, Paco, lo que vimos ya en esa campaña previa a la crisis que vivimos hace una década, en la que ya se intuía esta crisis, o por lo menos esa pequeña recesión, y nadie nos contaba. No, yo sinceramente creo que la crisis de la deuda está todavía lejos. Sí. La crisis de la deuda país está todavía lejos. ¿Por qué está lejos? Porque cuando caiga uno van a caer uno detrás de otro todos, ¿eh? Esto está vinculado. Es cuando se produjo la crisis de los bancos, generó una especie de efecto dominó, ¿no? Pues aquí podría ocurrir algo parecido. Yo creo que la crisis de la deuda se va a ir toreando gracias a las inyecciones europeas, gracias al control de los europeos y tal. A mí fundamentalmente lo que me preocupa es que en el discurso político, tanto en las campañas como fuera de las campañas, siempre se habla de cómo aumentar el gasto favorece la economía, lo cual podría ser cierto empíricamente, pero no favorece la deuda. Y la economía no puede subsistir sin que haya una deuda equilibrada, sin que haya una deuda razonable. Yo no estoy en contra de la deuda, lo que estoy es en contra de una deuda que no se puede pagar, que no para de crecer, que no se puede pagar. La deuda tiene que ser instrumental, utilizarse para hacer cosas y pagarla. Hablamos de una sociedad sostenible en materia de medio ambiente, ¿no? Y no hablamos de una sociedad sostenible en materia de deuda. Le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos un pufo que tendrán que pagar porque estamos viviendo como nuevos ricos cuando no lo somos. Quiero recordar tres cosas rápidamente. Primero, el Partido Popular llegó diciendo, no se puede, ¿se acuerdan del mantra de Rajoy? No se puede gastar por encima de lo que se recauda, uno no puede gastar más dinero de lo que recauda. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Seguir haciendo lo mismo. El señor Zapatero no se enteró de que venía una crisis económica. Sacó el cheque bebé, el plan E, intentaba reactivar la economía. Bueno, se le puede decir a su favor que tenía unas buenas intenciones, pero vació la caja y nos trincó la crisis sin un duro. Y lo que estamos haciendo ahora, colectivamente, es un suicidio. Es como los lemures estos, los lemmings, esa falsa historia que se tiran por un barranco, ¿no? Estamos haciendo lo mismo. O sea, este país debería reformar la parte no productiva de la administración pública, reducir gastos en unas cosas, concentrarlos en otras, como los servicios públicos, e intentar vivir de acuerdo a lo que tenemos. Y, por supuesto, recaudar más, porque si no recaudamos más, vamos de cráneo. Claro, hablábamos, perdona, Paco. Es una de las claves del asunto, lo de recaudar más. Paco. Es que no lo decimos nunca. No se puede cambiar esto si no se recauda más. Por eso quien promete que va a bajar los impuestos está engañando a los ciudadanos. Mira, Paco, hacíamos un juego al inicio, poníamos esa deuda, y fíjense en este reloj. Vamos a parar este reloj. 3, 2, 1, paramos. Mira, me dicen que esta cifra en 18 minutos ha crecido en 1.200.000 euros. 1.200.000 euros que se suman a esta deuda pública en España. Imagínense todo lo que se va sumando minuto a minuto, hora a hora. ¿Qué les parece, Marta?
Bueno, pues todo lo que estamos comentando, que aquí hay que hacer una reforma profunda de todo el sistema para que efectivamente sea sostenible el tema de las pensiones, el tema de... Pero las medidas que se ponen o son parches o son simplemente electoralistas, que es lo que vemos, que además es un clásico de cada convocatoria electoral, y no tienen una racionalidad, ni siquiera unos mínimos que puedan consensuar los partidos y digan, oye, el mínimo sobre el que tenemos que partir, hablaron, pese a las diferencias ideológicas que tenemos, es este, ni siquiera tenemos un punto de partida. Claro, un poco siguiendo ese hilo, lo que dice Paco, que hay que recaudar más, o lo que dice Jorge, pero también podemos gastar menos, o sea, se puede gastar menos. Hay que elegir una de las dos cosas. O hacer las dos cosas, probablemente también. Estamos hablando de que gastar menos significa tener más dinero los ciudadanos para que puedan gastar en lo que ellos quieran y fomentar la economía. La economía no se sostiene empíricamente, aunque los economistas dicen que metes 4 economistas en una habitación y hay 5 opiniones, pero empíricamente es más el ahorro lo que tira de la economía que el gasto, porque hace falta ahorro para que genere inversión y genere riqueza, que es de donde todos repartimos, pero es que la riqueza se crea, no, la riqueza hay que crearla y para eso hace falta dejar que los agentes que crean riqueza puedan crearla. Pero si tú les caes encima con impuestos, y luego los electores, que somos todos los ciudadanos, tenemos que ser también conscientes de que no se nos puede dar a todos todo lo que queremos, porque tenemos la sensación tenemos que dejarlo aquí, Jorge, lo siento, tenemos que dejar el debate aquí, mientras la deuda, como decíamos, sigue subiendo al minuto. Es un tema que no está entrando en campaña, aquí estamos todos de acuerdo, pero es muy importante y puede ser pues la base de la futura crisis que podemos vivir en este país. Pero tenemos que hablar ahora de inmigración, Marina, porque también ese tema sí que está entrando en la precampaña. Así es, Miguel Ángel, es un mensaje anti-inmigración que está calando cada vez más en la población y que ha llevado al Consejo de Seguridad Nacional a alertar del repunte de la xenofobia aquí, en España. El último informe anual del Consejo Nacional de Seguridad alerta de un repunte de la xenofobia y pide a los partidos políticos que moderen sus discursos electorales. Mensajes como el que recoge el presidente de Vox en un libro y que plantea la necesidad de construir un muro entre las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos, una idea que recuerda a la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su muro con México. Su discurso antimigrantes también se percibe en sus tweets. Detenidos 14 magrebíes, hay que expulsarlos y exigir responsabilidades a los que los han traído. Suma y sigue, inmigrantes que trafican con drogas y a los que damos ayudas sociales. ¿Quién da más? El informe hace una advertencia a todos los partidos tradicionales para que no alienten la xenofobia. Precisamente esta semana las formaciones políticas catalanas acordaban en el Parlamento prohibir que se haga uso electoral de la inmigración. Algunos partidos políticos han utilizado ese discurso en sus argumentos y en sus campañas. Está claro que eso lo que hace es provocar a una sociedad una intolerancia, un racismo, un miedo social. Porque los inmigrantes son, según los expertos, necesarios para nuestra economía. No solo por el envejecimiento de la población, es decir, por el mercado de trabajo que lo necesitamos, sino también fundamentalmente porque es el único sistema para que se pueda equilibrar las cuentas y además las pensiones del futuro. En España hay actualmente casi 2 millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social. De ellos, más de 98.000 trabajan en Canarias. Es el caso de Florencia, de origen paraguayo, residente desde hace 17 años en las islas. Me siento muy bien. Para mí, Canarias es como mi país. Algo que contrasta con estos episodios xenófobos aislados. El último en el tranvía de Tenerife, donde una mujer se refiere con estas palabras a una pasajera negra. Una persona no nace con unos estereotipos determinados o unas marcas sociales determinadas, sino que eso se va generando al transcurso de la experiencia y de los modelos con los que se encuentra. Este vídeo se viralizó hace meses. Ocurrió en una guagua de Las Palmas de Gran Canaria. Se ve como una mujer de mediana edad se gira para reprochar a una joven su presencia. A lo que la chica responde: ¡ridícula! ¡Racista! O esta otra mujer que insulta a un trabajador de una tienda en Madrid. No me cuentes esa historia, que a mí no me importa. Que se dan, se quita. ¿Algunos discursos políticos están alimentando la xenofobia? ¿Han abandonado los partidos la moderación en sus mensajes?
Ya lo ven, muchos partidos políticos intentan sacar rédito político del mensaje anti-inmigración, aunque muchos estudios económicos afirman que es positivo para la propia bonanza económica. Se incorporan a este debate Chicha Rosarena y también Ana Martínez y tienen 20 segundos para contestar a esta pregunta. ¿Hacen falta más inmigrantes en España, Paco Pomares? Sí, desde luego que hacen falta más inmigrantes y además son la sal de la tierra. Gracias a los inmigrantes este país ha conseguido soportar la crisis económica, porque fueron los inmigrantes los que se fueron y fueron los que se quedaron los que sostuvieron el sistema. A veces creemos que la inmigración es un daño y es todo lo contrario. Los inmigrantes solamente acuden a los sitios donde realmente hay trabajo, no cogen un trabajo que no existe. Marta. Totalmente de acuerdo, son necesarios para acabar con algunos de los problemas más serios que tiene ahora mismo España, como es, por ejemplo, el envejecimiento, el problema del envejecimiento, para poder compensar el número de trabajadores que tenemos y con los cotizantes, y no con medidas como las que están planteando desde algunos partidos de promover la natalidad como si nos tengamos... Tiempo, Marta. Jorge. Es una pregunta tramposa. Probablemente en este momento, probablemente no. Tenemos 4,5 millones de personas extranjeras viviendo en España. No sé si en este momento hace falta más fuerza de trabajo, porque hay cierto paro en Canarias, en el resto del Estado. Pero a largo plazo, sin duda, la inmigración es lo que hace que los países crezcan, ¿no? Ana. Lo que estábamos diciendo antes, estamos quejándonos constantemente de que tenemos unos datos de natalidad bajísimos, que estamos en un invierno demográfico, se está apelando a que las mujeres seamos hornos donde fabricar personal y mano de obra, y sin embargo no aceptamos que vengan los inmigrantes para equilibrar esa pirámide demográfica. Bueno, algo hay que pensar. Chicha. Yo creo, Marina, que lo que tenemos que hacer es, los millones que tenemos actualmente de inmigrantes en España, procurar ayudarlos, procurar conseguirles trabajo después de que ellos aprendan, de que ellos se instruyan, y sobre todo integrarlos con nosotros, que luego quieran ayudar a sus familias en sus países de origen o bien traerlas, yo lo veo estupendamente. Pero primero hay que cuidar los inmigrantes que los tenemos desatendidos. Tiempo, Chicha. Jesús, ¿hace falta más inmigrantes? Yo no sé si hacen falta más inmigrantes, pero harán falta más inmigrantes. Esto es claro. Hace unas jornadas hemos visto en Madrid cómo las personas, la población de Cuenca y de Teruel se está manifestando porque se está quedando España vacía. Ahora bien, ¿hace falta inmigrantes? Sí, pero hace falta también regular la inmigración. Igual que regulamos el tráfico y regulamos otras cosas, no podemos dejar que una inmigración totalmente irregular acabe con la economía. ¿Es la inmigración una situación que está preocupando ahora quizás más a los españoles que antes? Sí, pero porque este país funciona a impulsos de debates mediáticos, ¿no? Desde el año 2011 hasta ahora, la inmigración solo ha hecho descender en España, ¿no? Realmente tenemos menos inmigrantes de los que teníamos en el 2008 o 2007. Yo creo que la inmigración ahora mismo de verdad no es ningún problema. No solo no tenemos ningún problema de inmigración, sino porque además todos esos discursos que estamos oyendo, que ya han calado, como estamos viendo en algunas de las imágenes, en cierto sector de la sociedad, en el sentido de les atienden antes en los servicios sanitarios, les dan ayudas para vivienda, una serie de disparates que se dicen en torno a este tema. Los inmigrantes, España tiene mucha capacidad para integrar a un número de inmigrantes mucho mayor. La política migratoria en estos tiempos ha sido absolutamente un desastre. Ni siquiera los cupos que nos dieron en la Unión Europea que correspondían de refugiados los cubrimos, que estaban absolutamente regularizados. Y estoy contigo, Jesús, en que hay que regular los flujos, pero no solo con políticas fronterizas y policiales. Hay que integrarlos realmente. Fíjate, Marina, que si tú haces una encuesta en la calle, todo el mundo te diría, uy, claro que sí, ha aumentado el número de inmigrantes. O sea, justo lo contrario que acaba de decir Jorge, con conocimiento de causa, que la inmigración ha ido en descenso. Pero ¿qué es lo que pasa? La desinformación y lo que tú quieres ver. O sea, aunque a ti te digan que se ha reducido el número de inmigrantes, la gente te va a decir, eso es mentira. A ustedes les han obligado a decirlo porque ha aumentado. Y Jorge lo ha dejado claro. Pero lo que pasa es que hay una enorme carga de demagogia. O sea, primero, por un lado, tenemos el buenismo, ¿no? Que venga todo el mundo. Mira, todo el mundo no puede venir. Y luego por el otro lado tenemos el otro extremo de la demagogia, vienen a robarte el pan y a quitarte la comida de tus hijos. Hay dos mundos extremos que hacen picadillo. Por cierto, que el Parlamento catalán haya decidido prohibir la xenofobia está muy bien. Si lo prohibieran también con los españoles no vendría mal. Precisamente por eso les quería preguntar por esa propuesta del Parlamento catalán que lo ha aprobado. ¿No se debe o se debe utilizar la inmigración en estos discursos políticos que estamos escuchando, Ana? Hombre, da igual que se deba o no se deba, porque el hecho es que se están utilizando. La cuestión precisamente es que si la gente ahora mismo percibe que hay más inmigrantes en la calle es porque hay un partido político de ultraderecha que ha hecho absolutamente una bandera de la situación
no de la situación, sino del bloqueo a los inmigrantes, del deseo de poner vallas al campo. En este caso, al país, sean o no sean reguladas. Lo único que quieren es que no entren. Y de hecho, cuando se hizo después el análisis de voto después de las andaluzas, donde tuvieron ese surgimiento tan espectacular, las razones que daba un porcentaje bastante importante de sus votantes era que trataban de bloquear la inmigración de los inmigrantes que venían a quitarles el pan. Sí, pero es curioso, Marina, porque luego nos encontramos una situación como la que vivimos recientemente en la isla de San Miguel de la Palma, que había 1000 puestos de trabajo y no hubo forma de encontrar a nadie, porque todo el mundo decía que prefería seguir viviendo de la subvención del paro y demás, es lo que se habla siempre, los inmigrantes no es que vengan a quitarte el trabajo que tú tienes, sino que se quedan con el que no quieren. Perdón, y hay otro detalle, Paco. de error en la manera en que tradicionalmente planteamos la cuestión de la inmigración. Y digo que hay un principio de error porque tendemos a intentar encontrar si la migración es una solución para nuestros problemas demográficos, para nuestros problemas económicos, etcétera, etcétera. Y yo creo que, siendo todo eso de interés y siendo un debate necesario, conviene recordar cifras como la que has comentado, Jorge. En estos momentos tenemos 2 millones de inmigrantes inscritos en la Seguridad Social. Llegamos a tener 3,5 millones en el 2008, es decir, casi el doble. Y sin embargo, ahora la sensación que tenemos es que no es así. Pero yo creo que el debate tendría que analizarse también desde otro punto de vista. Fundamentalmente es preguntarnos qué es un país, qué es una nación. ¿Una nación es algo en la que solamente viven aquellas personas que han nacido en esa nación? ¿Una nación es solamente un lugar donde se encuentra la gente que desde hace siglos pertenece a esa nación? ¿O una nación es un ente vivo donde se incorporan continuamente gente de distintas...? Claro, pero ¿sabes qué pasa, Paco? Que lo que está sucediendo es, yo estoy de acuerdo contigo, pero es que lo que está pasando es que lo del miedo al otro, ¿no? Es que nos produce miedo al otro, otra cultura, lo de la señora con no que llevas un turbante o lo que sea, es que nos produce un cierto rechazo que tenemos, que es un tema cultural que hay que hacerlo de uno en uno, que si no en casa no se nos escucha. Jesús estaba primero, perdón. Hay una reflexión interesante, ¿no? Porque sobre todo es evitar los problemas que han tenido integración en otras comunidades, en otros países, por ejemplo, en Francia, en Bélgica, vemos segunda, tercera generación tienen problemas, ¿no? España, recordemos que viene de una sociedad prácticamente totalmente monolítica. No había en España en los años 60, no había extranjeros en España. Pero había muchos españoles en el extranjero, ¿eh? Entonces, la integración dentro de lo que cabe, España, habrá episodios de xenofobia, habrá episodios de racismo, pero yo no creo que la sociedad española sea ni xenófoba ni racista. Pero tenemos que tener el reto de evitar los problemas que ha habido en otras comunidades y esos guetos que se producen, ¿no? En Francia, que además eso es curioso porque son guetos de segunda generación, padres integrados y la juventud no se integra. Ese es el gran reto, como decimos, ¿no? De crear una nación y una nación diversa y heterogénea. Sí, pero a eso también hemos de añadir, Marina, si me permite, un detalle, que es que muchas veces se confunden las cosas. Estamos hablando de inmigrantes y hay gente que confunde inmigración, delincuencia. Señores, vamos a distinguir, o sea, no es lo mismo el inmigrante que nos llega de 100 kilómetros, porque no nos olvidemos que las Islas Canarias están a 100 kilómetros del continente africano, donde hay mucha miseria. Tú acabas de estar recientemente en África y sabes positivamente que hay mucha miseria. Exactamente, hoy volviste. Y hay otra cosa que se llama la inmigración, que es la delincuencia, que es el que te viene de Europa del Este, etcétera, que ese viene ya con unos antecedentes que claro, una cosa es el inmigrante rico y el inmigrante pobre. Claro, es porque clasismo, al final. Al final no es tanto racismo como clasismo puro y duro. El problema es que puedes esperar de un país donde ves a Curro Jiménez a caballo y a 3 en bicicleta. Es decir, van a discutir de esto con sentido común. Yo creo que comerse un bistec es fantástico y comerse 2, porque no vives sin comer carne. La inmigración, si la metabolizas, es perfecta. Si tú me dices que te vas a comer 10 bistecs, te diré, mira, te vas a morir de una indigestión. Todo en la vida tiene unas medidas, un proceso, y claro que es bueno para nosotros. Jorge, pero es que cambiamos, es un proceso que se regula solo. En realidad, el concepto que tenemos de que la emigración puede ser regulada de una forma precisa y específica, es decir, ahora entran tantos, el cupo es este, no ha funcionado en ningún país del mundo. Lo que determina que lleguen más emigrantes es que haya puesto de trabajo. El emigrante no va a un lugar donde no encuentra posibilidad de trabajar. Ni siquiera se ha puesto esa política en 2008. Si les parece, tenemos que ir cambiando de asunto porque escuchen las cifras. Cerca de 45.000 personas no van a trabajar de media cada día en Canarias. Fíjense en el dato porque durante la época de bonanza aumenta el absentismo laboral. Aquí en Canarias lo ha hecho en un 12%. También han aumentado el número de bajas. Vean.
Se frenó durante la crisis, pero ahora en tiempos de recuperación se ha disparado. En Canarias, el absentismo laboral tuvo un coste de 665 millones en 2018, lo que supuso un incremento del 12%, según el último informe anual de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. Este repunte de bajas afecta tanto al sector público como al privado. En este último ámbito, el coste para las empresas canarias el pasado año ascendió a más de 314 millones de euros, mientras que el gasto de las prestaciones a cargo de la Seguridad Social fue de unos 350 millones. El sobreajuste, que al final afecta muchísimo a la cuenta de resultados de las mutuas, con lo cual las mutuas tenemos un problema importante. Hemos pagado 350 millones en incapacidad temporal por contingencias comunes a los trabajadores y hemos percibido unos ingresos de 168. Los sectores donde más repercute el absentismo laboral son el turismo, la construcción y el comercio. Estas bajas vienen producidas por enfermedades comunes focalizadas en dolencias traumatológicas o trastornos psicológicos. Es significativo que el informe ADECO de absentismo del 2018 dicen que los más que cogen la baja son hasta los 34 años, o sea, los jóvenes. A partir de 49 años la cogen menos, pero es verdad que a partir de 49 años la duración es mayor, ¿no? Sin embargo, esta tendencia no siempre se dio así. Durante la crisis, los trabajadores redujeron sus bajas médicas por temor a ser despedidos. Lo prueba el hecho que desde 2013 en España las bajas han aumentado en un 53%. En Canarias, durante el pasado año se perdieron 52.800 jornadas de trabajo. La gran mayoría de ellas estuvieron justificadas, aunque en otras imperó la trampa y la picaresca. Aquí los detectives que investigan estos supuestos fraudes han encontrado todo un filón. Si una persona tiene dolores de lumbalgia, no puede estar haciendo abdominales en un gimnasio, no tiene sentido, ¿eh? Como puede ser alguien que tenga una fractura de tobillo o un esguince, pues esté jugando baloncesto o esté dando saltos en la playa. No tiene sentido cuando se ha dado de baja sobre ese tema. Por su parte, los sindicatos afirman que estos datos son una consecuencia de la explotación patronal sobre la clase trabajadora y de la alta precariedad laboral. Además, aseguran que los trabajadores canarios rebasan las jornadas estipuladas. Son unos datos analizados desde una óptica mercantilista que no tienen en cuenta las condiciones laborales de los canarios. Son los canarios los trabajadores que más horas tienen en su jornada laboral del conjunto del Estado español. Durante 2018 se contabilizó en el archipiélago un 14% más de procesos de incapacidad temporal, una tendencia que también se dio en el conjunto de España, donde el coste del absentismo alcanzó la cifra récord de 7.900 millones al cierre del año pasado. Y se incorporan al debate Esther Martín, portavoz de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y también tenemos con nosotros a la abogada laboralista Isabel Lecuona. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tienen 20 segundos para contestar esta pregunta. ¿Trabajamos más en época de crisis? Paco Pomares, 20 segundos. Sin duda, siempre hacemos más cosas cuando tenemos miedo. El miedo es un magnífico mecanismo para obligarnos a hacer cosas, ¿no? Y en época de crisis tenemos miedo a quedarnos sin trabajo, a quedarnos sin recursos para alimentar a nuestra familia, y eso se convierte en un acicate para trabajar más. Pero es que ocurre igual, trabajamos más en época de exámenes, claro, porque tenemos que estudiar porque si no nos suspenden. Siempre es así, cuando hay una situación que nos obliga, trabajamos más. Paco, Marta. Yo, como diría Jorge, creo que es una pregunta trampa, es decir, no creo que trabajemos más, no por la pregunta como la han planteado mujer, sino quiero decirte que hay un absentismo que se produce de forma justificada, hay otro que no es justificado, hay que distinguir los casos, hay que distinguir por qué, pero sí se está queriendo dar la sensación de que hay una cierta flojera del trabajador cuando hay tiempo de recuperación. Tiempo, Marta, Jorge. No estoy de acuerdo. 1 millón de trabajadores falla al año, es como si cada día dejara de trabajar 1 millón de los 19 que están trabajando, ¿no? Sí, yo creo que las épocas de crisis hacen temer por el puesto de trabajo, las épocas de expansión económica a lo mejor no. También hay que decir que los territorios ricos, curiosamente, tienen más absentismo que los pobres, ¿eh? Le quiero decir las comunidades. Isabel, ¿trabajamos más en época de crisis? Trabajamos menos en general porque en época de crisis hay menos puestos de trabajo. Pero efectivamente quienes han logrado mantener un puesto de trabajo trabajan enfermos por ese miedo que estaba diciendo en estos momentos, porque simplemente aprieta y el no poder, sino tener que llevar dinero a casa, efectivamente hace que se trabaje estando enfermo, no es al revés. Tiempo, Isabel. Esther.
el aumento del absentismo no se da porque existe una mejora económica, máxime cuando esos datos macroeconómicos no llegan a la clase trabajadora. El aumento del absentismo se da porque hay unas condiciones de trabajo muy precarias, porque no se invierte en prevención de riesgos laborales, porque se han cargado los derechos de conciliación o de los permisos de los que disfrutábamos los trabajadores y las trabajadoras. Tiempo, Esther. Acabamos contigo, Jesús. Los datos son los que son. O sea, desde la época de la crisis ha habido una bajada y luego ha habido un repunte, ¿no? Entonces hablamos de condiciones, tal, pero olvidémonos de podemos sacar a colación la superraza de los autónomos, que no se ponen nunca malos, ni en crisis ni en no crisis. Entonces los datos están ahí y ahora en el debate profundizaremos sobre ellos. Esther, ¿tú crees que es así? Por ejemplo, con los autónomos, personas que nunca se ponen malas. A ver, yo creo que todos los trabajadores, las trabajadoras, los autónomos se enferman. Otra cuestión de la que podemos hablar es del presentismo, en el que no te queda de otra que asistir a tu puesto de trabajo sin estar en condiciones, estando enfermo, porque tienes miedo a una pérdida real de tu puesto, a que te despidan, máxime con la modificación tras la reforma laboral, en el que el propio artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores recoge que un trabajador puede ser despedido de forma objetiva por faltar al puesto de trabajo, aunque estén justificadas esas faltas. Jorge no está de acuerdo contigo. No, vamos a ver, discrepo en la razón. Yo estoy de acuerdo con Jesús en una cosa, y además hay una prueba empírica. Es decir, en Canarias hace muy poquito, se ha dejado de penalizar las IT, las incapacidades transitorias, del personal público, de la administración pública, cuyo riesgo de perder el puesto de trabajo es muy bajo, ¿no? Han quitado la penalización, no les explico cómo era, pero un coñazo, pero se perdía una parte del sueldo según los días que estaba enfermo. Han quitado la penalización, aunque estés enfermo, aunque estés en una IT, cobras el sueldo en completo, y las bajas laborales se han disparado. Los datos saldrán en un mes o 2 meses porque están recopilándolo. Es decir, está claro, en los seres humanos funcionamos por incentivos, cuando tú puedas hacer algo, lo haces. Un debate quizás, no poner los malos son los empresarios o los buenos trabajadores o el trabajador, sino vamos a ir a las medidas que habría que tomar, porque el conjunto de la sociedad tenemos un problema, 1 millón de personas no van a trabajar cada día y eso es un coste para las empresas y para el resto de trabajadores que tienen que asumir esa función. Entonces yo creo que la solución está en no establecer un diálogo o un debate entre buenos y malos, ¿no? Quizás. No es un debate entre buenos y malos, lo primero que habría que ver es que esos números de dónde están tomados. Si 1 millón de personas falta trabajar cada día en el puesto de trabajo, ¿estamos contabilizando vacaciones? Sí, ¿Estamos claro. contabilizando bajas por enfermedad? Sí, sí. ¿Estamos contabilizando que no van a trabajar porque están de baja por maternidad? Sí, entonces, ¿qué pasa? ¿Que queremos que no haya vacaciones? ¿Queremos que no se cojan los días de asunto o de, efectivamente, para cuidado de un enfermo, etcétera? Que no se coja eso, porque entonces las empresas pierden. Eso estaríamos yendo muy hacia atrás, no hacia Yo creo adelante. que eso es un retroceso de tal nivel que nadie se lo está planteando siquiera. Lo que pasa es que si se colocan unas cifras al lado de otras y se colocan unos tiempos al lado de otras, nos encontramos con cosas. Por ejemplo, nos encontramos que en la administración pública, aunque no se controla, hay más absentismo del que hay en la administración privada. Nos encontramos que donde hay relaciones de carácter laboral dependiente hay más absentismo que donde hay trabajo autónomo. Nos encontramos que en las épocas de crisis hay menos absentismo que en las épocas de bonanza. Nos encontramos que en los sitios más ricos, es decir, donde hay más posibilidad de sostener la riqueza, hay más absentismo que en los sitios más pobres, es decir, donde la gente tiene que agarrarse más al dinero. Y puede que las cifras estén trampeadas, no sean las correctas y tal, pero lo que no puede ser es que falle esa cadena lógica en todos lados, en todas las relaciones. Tiene que existir alguna lógica en esa cadena. Sí, pero yo creo que también depende un poco en la línea que decía Isabel, es que depende de quién haga el informe y esos datos, porque estos son informes últimos que se están dando, y estos datos que se están dando son informes de parte, de una parte de las mutualidades y de las empresas. Y los 7.000 millones de euros también es un coste directo. Pero vamos a ver, ¿de dónde está sacándose ese coste? De lo que se le paga a la gente que está de baja. No. Está bien, dentro pero del es que no, estudio que hacían los empresarios, lo que se venía a decir es que ahí se estaba incluyendo en ese coste lo que se ha dejado de producir. ¿Cómo se valora lo que se ha dejado de producir? Hombre, pues simplemente una regla de 3, pero esos 7.000 millones son directos. Las camareras de piso que están hechas polvo con la espalda. Pero bien, efectivamente.
Vamos a un ejemplo, por eso yo quería avanzar en un ejemplo, porque, por ejemplo, Mercadona tiene una tasa de absentismo de la mitad, pero Mercadona el año pasado se gastó 9 millones de euros precisamente en eso. Por eso yo digo que tiene que ser un esfuerzo conjunto de los trabajadores y las empresas para establecer mecanismos, efectivamente, temas de ergonomía. Aquí hay una cadena, hace poco, que han sacado un robot que ya va autónomo para las camareras de piso. Tiene que invertir y tenemos que ser todos conscientes. El trabajador tiene que ser honesto y el empresario tiene que invertir para que sus trabajadores no enfermen, porque vamos a trabajar a ganarnos la vida, no a ponernos enfermos, eso está claro. Cuando hablamos de la honestidad del trabajador, por ende estamos cuestionando la profesionalidad de los médicos, de las doctoras, del Servicio Canario de Salud, que son, entre otras cuestiones, las que tramitan las IT. Pero mira, Esther, ahí hay un dato. Cuando la misma enfermedad... Es que es curioso porque no hay un índice... Simplemente un segundo. La misma enfermedad por mutua en accidente laboral o por contingencia común tiene un periodo casi del doble. Pero que yo no quiero decir que los trabajadores se pongan malos porque quieren, por supuesto que no. Vamos al esfuerzo conjunto de que entre todos mejorar esas cifras, porque es un peligro y es una carga no solo para las empresas, para los trabajadores también, porque el que está trabajando tiene que ocuparse del puesto de trabajo del compañero. O sea. No es el que las baja cuando las tramita la mutua por contingencias profesionales o enfermedades laborales sean de más corta duración, le den el alta. Básicamente porque siguen estando enfermos, porque no se han curado del todo. Y de hecho, luego tenemos las recaídas, que tiene que afrontar la seguridad social, porque la mutua no ha sido capaz de fomentar y mejorar la salud de ese trabajador o de esa trabajadora. Eso es lo que estábamos comentando ahora, los 10 millones de euros que se gastó Mercadona. Yo me quedo con lo que decís. Precisamente, Jorge, hablando de mutuas, vamos a arrojar luz, vamos a conectar con el presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Canarias, Carlos Franchi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Marina. Muchas gracias por invitarme. Cerca de 1 millón de personas no va a trabajar cada día en España. ¿Por qué? Bueno, además de que hay muchas personas que están enfermas, tenemos que tener en cuenta que hay un cierto nivel de fraude, no solo en España, en prácticamente todos los países que controlan el absentismo, y que es bastante más acentuado en Canarias. Antes comentaba alguien, hablaba que de dónde estaban sacados los datos del informe. Los datos del informe están sacados de los datos que publica mes a mes el Ministerio de Trabajo en cuanto a tasa de incidencia y duración media de los casos. Señor, o sea, no son datos de parte de las mutuas. Sí, perdón. Señor Franquis, le quería preguntar precisamente por eso, ¿por qué en Canarias el dato es superior que el resto de España? Porque tenemos la duración media de los procesos que hay en Canarias, es prácticamente 10 días cada uno de los procesos con respecto a la duración media a nivel estatal. O sea que tenemos un 25% más de duración media de los casos que la media nacional. Usted hablaba directamente de personas que hay enfermas, hay un gran porcentaje. Hablaba también de la responsabilidad del empresario. ¿En dónde queda? No, está claro que para, digamos, trabajar en el absentismo, intentar reducirlo, porque el absentismo no es otra cosa que falta de productividad y baja competitividad, tienen que trabajar conjuntamente todos los agentes sociales que intervienen en el proceso, servicios públicos de salud, entidades gestoras como INS, Instituto Nacional de la Marina, empresarios, etcétera, etcétera. En los empresarios, que es la pregunta concreta que me hacía, pues pueden participar o pueden actuar fundamentalmente en políticas de conciliación familiar, en políticas aplicar a recursos humanos, políticas de, por decirlo de alguna manera, de mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, de empresas saludables, de gestión integral del absentismo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, importantísimo, que lo nombró antes alguien, actuar más a fondo en la prevención de riesgos laborales, incidiendo en la ergonomía y en la psicosociología. Señor Franchis, perdone que le interrumpa. ¿Qué valoración hace usted de que el absentismo aumente en época de bonanza? ¿Cuál es su valoración? Bueno, fundamentalmente la gente pierde el miedo a perder su puesto de trabajo y, se relaja en ese tipo de temas. Cuando hay una posibilidad de tener un ERE, de un despido, de que las condiciones laborales se endurecen, la gente tiende menos a coger la baja.
Señor Carlos Franchi, presidente de la Asociación de Mutua de Accidentes de Canarias, un placer. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Nosotros continuamos en unos minutos con este debate, vamos a seguir hablando de absentismo y presten atención porque fue este fin de semana cuando acabamos con una empresa aquí en Tenerife que imprimía billetes falsos, y es que aquí en Canarias los billetes falsos son muy abundantes. Les vamos a enseñar aquí en el foco cómo los podemos identificar y qué hacer con ellos en caso de encontrarnos con uno. No se marchen, esto será después de la publicidad. Regresamos al foco y seguimos debatiendo de absentismo laboral que el pasado año causó a las arcas de aquí de Canarias un gasto a las empresas de 600 millones de euros. Además, las bajas aumentaron su tiempo de duración un 20%. ¿A qué lo achacan, Paco? Pues a lo que hemos comentado, ¿no? Básicamente se ha perdido el miedo a la situación, a la posibilidad de perder el trabajo. La gente se ha instalado con una cierta comodidad. Y a mí lo que sí me gustaría preguntar es de esas cifras, cuántas corresponden a la actividad privada y cuánto corresponden a la actividad pública, porque tengo el convencimiento de que no son, a igualdad de tiempo, no son similares los porcentajes. Isabel, ¿tiene mayor flexibilidad o tranquilidad el trabajador que trabaja en la pública? En la medida que el trabajador que esté en la pública tenga una oposición y efectivamente pueda tener más asegurado el puesto de trabajo, acudirá con más tranquilidad para saber qué pasa con su artrosis respecto de una camarera que también tiene artrosis, pero tiene mucho miedo en perder el puesto de trabajo. Claro que seguramente irá con más tranquilidad, está más cubierto. Sin discutir ese argumento, que es irreprochable. Yo creo que debe tener una incidencia importante porque hay 120.000 trabajadores, bueno, se supone, porque sacar una cifra de los trabajadores, de los empleados públicos de Canarias es una aventura increíble, ¿no? Pero tienen un peso importante en el mundo laboral. Pero vamos a ver, yo creo que estamos ante un problema. Es verdad que ha crecido el absentismo hasta el 5,3% en España, creo, ha batido un récord histórico, pero estamos por debajo de la media europea. Es decir, los trabajadores españoles siguen trabajando más que la media europea. Lo que ocurre es que en el mercado privado, no en el público, yo creo que las bajas en el sector público son mucho más importantes. Ahora serán más porque se ha quitado la penalización de la incapacidad temporal, pero en el sector privado hay un elemento que es que no puedes negar. Tenemos 200.000 parados, es decir, tu puesto de trabajo, pasado mañana hay 7 tipos en cola o 7 chicas en cola que lo puede hacer, es decir, y la mujer o el hombre, el trabajador privado que está en una situación de dificultad, pues probablemente se lo mirará muy bien antes de, ante la empresa, aparecer como alguien que se la aspira, ¿no? Una pregunta que les lanzo tanto a Esther como a Jesús, ¿tiene las empresas las herramientas suficientes para controlar el absentismo? Lo tiene, entre otras cuestiones, se lo da el propio Estatuto de los Trabajadores en el artículo 24 para hacer el seguimiento y el control de las personas que se encuentren en baja. Lo que no tienen es intención de potenciar, de invertir en prevención de riesgos laborales y, por lo tanto, de que sus trabajadores y trabajadoras pues no se vean en situaciones de esta índole. Las tienen las herramientas, Jesús, ustedes están desamparados, los empresarios. Acabamos de dar un dato de una empresa privada como es Mercadona que, bueno, invirtió el año pasado nada más y nada menos que 9,5 millones de euros solamente en esa formación. Es verdad que en las pymes el invertir en protección laboral todavía es una carga más que a veces no pueden asumir, ¿no? Y que no invierten tanto como les gustaría. Pero yo no creo que el empresario le guste. Igual que yo no pienso que los trabajadores sea un fraude el común y no vayan a trabajar porque no quieran. Y lo mismo pienso los empresarios. No creo que el empresario le guste tener a un trabajador explotado y sin las condiciones dignas, porque no es así, no es lógico ni es productivo. Isabel. Yo empiezo por no estar tan de acuerdo con las cifras que estabas dando. Esas cifras no le ha costado al empresariado. Esas cifras pueden ser lo que ha pagado la Seguridad Social de la parte de IT y no es lo que le ha costado al empresariado. Creo que además sí se ha incrementado, y lo veo desde mi propia profesión, sí se han incrementado mucho las bajas por depresión, por ansiedad, y eso sí tiene mucha responsabilidad la propia empresa, de gente que incluso va a trabajar con miedo y con temor por las mañanas y que no está efectivamente por parte de las empresas, no se, al contrario de lo que dice,
a lo mejor se va a buscar la máxima productividad y no es lo suficientemente listo como para decir que incluso para poder tener productividad hace falta tener que los trabajadores se encuentren a gusto y protegidos en el puesto de trabajo. Cerramos, Marta. Yo creo que se están metiendo en el mismo paquete supuestos distintos, ¿no? Estamos generalizando la abstención justificada que se está metiendo en este paquete de la no justificada, y dentro de la no justificada hay una parte que efectivamente corresponde a algunos tipos de trabajadores y una parte que corresponde a un modelo empresarial y a una cultura empresarial en que hay estudios que también están diciendo que hay horarios absolutamente desproporcionados e irracionales, un presentismo exagerado que se exige a los trabajadores y una presión que también provoca un clima empresarial que perjudica a esa motivación para ir a trabajar. Además hay otro factor, salarios bajos que desincentivan al trabajador. Pero claro, es que también nos encontramos con un problema de dimensión. Tú acabas de citar el ejemplo de Mercadona, claro, que es un pedazo de empresa, ¿no? Bueno. Pero es que de las 130.000 empresas que hay en Canarias, 129.000 son son pequeñas y medianas empresas. Porque para un pequeño empresario tenemos que ir terminando. Estamos hablando de 4 personas, una baja para un pequeño empresario puede ser la ruina. Sí. El más perjudicado en una incapacidad temporal es el trabajador o trabajadora, no solo por la merma de su salud, sino por la merma económica que tienen que padecer, sobre todo en Canarias, cuando tenemos los salarios más bajos de todo el Estado. Menos en el sector público. Muchísimas gracias a todos. Jorge, muchísimas gracias a todos. Tenemos que ir terminando este debate apasionante sobre el absentismo laboral en Canarias, porque tenemos que contarles un operativo que sucedió en Tenerife el pasado fin de semana, un operativo para acabar con una de las mayores empresas de imprenta de billetes falsos. Miguel Ángel. Pues sí, Marina. Golpe al dinero falso en Canarias. Este fin de semana se desmantelaba en el sur de Tenerife una imprenta artesanal que se dedicaba precisamente a imprimir billetes falsos. Una de las más activas del país. Santiago García, inspector jefe de la Policía Nacional, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el origen de esta operación? Bueno, nosotros tuvimos conocimiento en el verano del año pasado a través de la BIVE, que es la Brigada de Investigación del Banco de España, de una serie de billetes de 10 euros que no habían sido detectados como falsos en Santa Cruz de Tenerife y que cuando habían sido llegados a la unidad de análisis del Banco de España se había comprobado de su calidad y de que de forma artesanal esos billetes circulaban y eran sembrados en Las Palmas y en el sur de Tenerife. Estamos hablando de una red que, como dice usted, se dedicaba a imprimir billetes de gran calidad y encima también a introducirlos, a incluirlos en la circulación. Bueno, en principio sabíamos que estaban localizados en el sur de Tenerife y que deberían ser bastante buenos, entre comillas, en su trabajo criminal por el resultado, por la calidad de los billetes, que primero fueron de 10 euros y que luego fueron de 20 euros y que eran sembrados constantemente. ¿Cuánto ganaba al mes la organización, señor García? Nosotros creemos que entre 17 y 20.000 euros libres de polvo y paja. Madre, estamos hablando de una cifra bastante elevada. Es una organización, una operación mejor dicho, que va de la mano de Europol. Yo no sé si son habituales en Canarias este tipo de operaciones contra la falsificación de dinero. No, yo no quiero alarmar a los vecinos de las Islas Canarias ni a los turistas. En realidad fue una actuación importante, pero aislada. Europol vino porque el asunto, desde el punto de vista de la fabricación, les resultó muy interesante. Cuando los medios escuchan hablar de Europol, piensan en actuaciones criminales de mucha envergadura. Pero Europol no solo se preocupa contra la lucha terrorista, contra el tráfico de drogas o el crimen organizado a gran escala, sino que dentro de la oficina de Europol en La Haya hay gente especializada en la falsificación de moneda, no solo de euros, sino de libras esterlinas y de dólares. Y llamó la atención, como dije antes, la calidad, digamos, por el trabajo artesanal con el que se elaboraban estos billetes.
Bueno, pues queda claro esa llamada de atención de esa calidad de los billetes. Santiago García, inspector jefe de la Policía Nacional, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes. Bueno, operación policial en Tenerife, pero también hemos visto ejemplos de este tipo en otras islas. Lo vemos a continuación. Están ahí, pero son casi indetectables. Circulan entre nosotros como si fuesen auténticos fantasmas. Y posiblemente en más de una ocasión se han colado en nuestros bolsillos o carteras. Solo durante el segundo semestre de 2018, el Banco Central Europeo retiró más de 260.000 billetes falsos. Un fraude que también golpea en Canarias. Uno de los últimos casos de falsificaciones ocurrió en esta zona comercial de vecindario en la isla de Gran Canaria. Fueron los propios empresarios los que detectaron la presencia de billetes de 50 euros fraudulentos. Vinieron unas chicas y le dieron a mi compañero un billete de 50 euros para pagar lo que llevaban, que al principio mi compañero no se percató, pero era falso. Durante 2019 se han registrado varios casos de este tipo en el archipiélago. Las organizaciones delictivas dedicadas a esta falsificación reproducen copias casi indetectables. Mira, lo siento, pero te acabo de dar un billete falso. Sí, míralo, es falso. Totalmente idéntico. No me lo creo. Pues sí. La mayoría de los billetes falsos incautados salen de Europa del Este, Sudamérica y de la Darknet, un espacio donde se pueden comprar hasta 2.500 euros a cambio de 50. Los encargan a través sobre todo de lo que es la Darknet, la Deep Web, a mafias internacionales, encargan una serie de billetes y luego aquí pues los distribuyen o los utilizan. Para que usted o yo podamos distinguirlos, se recomienda el toque, mire o gire. Sin embargo, hay ocasiones en las que las impresiones son tan perfectas que solo pueden ser detectados por ojos expertos. Primero, tocar el papel para conocer algunas características que tiene, como el sonido que hace un billete cuando está en buen estado. Otro elemento bastante característico es lo que llamamos la ventana de seguridad. La ventana de seguridad es algo que, como puedes ver por aquí por la parte de atrás, es un corte en el papel y entonces en la lámina holográfica, si miramos al trasluz, pues podemos ver lo que hay detrás. Muy importante también, una característica específica de la segunda serie es esta tinta verde esmeralda. Es una tinta especial que, como ves, es básicamente verde esmeralda, pero que cuando vamos girando el billete lo que vemos es una banda azul marino que sube y que baja. Las penas por falsificación de billetes pueden ir desde una multa a 14 años de prisión, así que debemos tener claro qué hacer si nos la cuelan. El delito no se puede volver a poner en circulación. Lamentándolo mucho, hemos perdido ese dinero. Nos lo han colado y lo hemos perdido. Ese billete lo que hay que hacer es entregarlo en la entidad bancaria, en el banco donde tú tengas tu cuenta, o en el propio Banco de España. En España, cada día se retiran unos 164 billetes falsos. Los de 50 y los de 20 euros son los favoritos por los falsificadores para introducir en el mercado. Ya lo han visto, los billetes de 50 euros y de 20 euros los más utilizados para falsificar, los más utilizados por estas mafias. Saludamos a Félix Ríos, criminólogo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos visto que durante 2019 varias operaciones se han centrado en descubrir, desentrañar este tipo de mafias que se falsifican billetes, sobre todo en la zona sur de Tenerife y de Gran Canaria. ¿Por qué en estas zonas hay mafias, en estos sitios de las islas? Donde hay turismo hay dinero, y donde hay dinero hay mayor posibilidad de que determinados grupos organizados, no pensemos en grandes mafias, suelen ser grupos más o menos reducidos, puedan poner en circulación el dinero de manera más sencilla, ¿no? Además, colarle un billete de 50 euros a lo mejor a un extranjero que no forma parte, digamos, de la Comunidad Económica Europea es posiblemente más fácil que a un nacional, ¿no? Entonces, siempre turismo es movimiento de dinero es posibilidad de falsificadores operando en la zona. ¿Y qué métodos, qué vías utilizan estas mafias para introducir estos billetes falsos? Pues aparte de lo que sería la Deep Web y la Dark Web, es decir, a través de determinadas redes muy concretas de Internet, pues conseguir este tipo de billetes para luego moverlos con facilidad. Aparte de eso, lo que se ha detectado es que en los aeropuertos normalmente viajan personas de determinados países, Italia, en muchas ocasiones, Argentina, y lo que traen son fajos de billetes no demasiado llamativos, por así decirlo, en cantidades que normalmente se puede viajar con ellas, donde hay una serie de billetes auténticos y entre medios te colan los billetes falsos. Eso suele ser también una de las vías que ahora se están detectando últimamente. Bueno, y la pregunta clave aquí, seguramente muchos espectadores se la están haciendo.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué medidas? ¿Qué trucos hay para detectar estos billetes? Bien. Normalmente una persona que está acostumbrada a recibir dinero, un cajero de un supermercado, un cajero de un banco, enseguida más o menos puede captar si un billete es falso o no. Luego utilizando luces como la luz ultravioleta también. Pero por ejemplo, fíjate, a ver, si tú no tuvieras idea no tuvieras aparatos, sí, de estos billetes, ¿cuál crees tú que es falso? A ver, 2 billetes de 20 euros. Exacto. Que prácticamente pues suenan igual. Ajá, sonido es muy importante. Tienen la misma apariencia. Ajá. Pues vemos incluso bandas plateadas de seguridad, ¿verdad? Si te digo la verdad, yo no sabría decirte. Sería aventurarme mucho, pero es que me parece... No lo sé. A lo mejor este es falso y este verdadero. Los dos son falsos. Los dos son falsos. Sí, lo que pasa es que este es un tipo de falsificación, la verdad que poco común. Normalmente te vas a encontrar cosas más chapuceras. Te voy a explicar, si quieres, las medidas de seguridad. Venga. En los billetes de 50 euros, que es un billete que se falsifica mucho porque rápidamente puedes obtener cambio y te olvidas ya de ese billete y ya tienes a lo mejor 40 y pico euros para circular, ¿no? Detalles curiosos, por ejemplo, la tinta con la que están impresas las cifras es una tinta que tiene un dibujo concreto, ¿vale? No es una tinta completamente homogénea o opaca, por así decirlo, y que además tiene un tipo de brillo que, como se ha comentado en el vídeo, efectivamente se ve cuando mueves un poco el billete. Se modifica ese brillo. Efectivamente, hay marcas de agua, ¿vale? Hay marcas de agua donde se ven figuras arquitectónicas. Estas marcas de agua más o menos sí se pueden ver a trasluz, pero hay algunas que son especialmente sensibles y habría que utilizar lo que se llama luz transmitida, que no es sino un negatoscopio, una luz que viene desde la parte de atrás. Lo mismo pasa cuando aplicamos ese tipo de luz, por ejemplo, ya no solo a lo que son las cifras, sino a lo que es lo que las rodea, ¿vale? Los colores que vemos también tienen una forma que no tiene por qué ser uniforme, sino que tiene unos patrones concretos. Esa luz es la que utilizan muchos cajeros en los supermercados para comprobar, ¿no? La que más se utilizan los cajeros sería esta, la luz ultravioleta, ¿vale? La luz ultravioleta lo que sí nos va a dejar ver son elementos que solamente se pueden ver con ese tipo de luz. También se le llama luz negra. Las marcas de agua se ven, digamos, a trasluz, por así entenderlo. Fundamentalmente son esas y otras medidas de seguridad que, claro, si el billete para falsificarlo te cuesta más dinero que el propio billete en sí, no te sale rentable. Entonces, tiene que ser gente muy especial, muy preparada para que sean billetes realmente buenos. ¿Y cuál es el modus operandi de estas bandas? ¿Cuál es el sistema, el entramado que organiza, que tienen estas bandas que falsifican? Por un lado, yo creo que tenemos que separar. Están los fabricantes que fabrican una cantidad, la venden a una persona o a un grupo y ese grupo es el que luego se va a terminar de lucrar más con lo que es poner en circulación esos billetes. ¿Cómo lo hace este grupo? Normalmente utilizan a menores y les dan billetes en pequeñas cantidades de 50 euros que puedan cambiar con facilidad. ¿Por qué? Porque si el chaval va a un cajero o cualquier sitio y se le detecta, y el cajero detecta, mira, este billete es falso, pues siempre el niño puede poner un poco más cara de póker. Y en algunas ocasiones además también sabemos que la ley les protege en cierta medida, con lo cual es como normalmente suelen operar. Hace poco se desarticuló una banda en Granada que operaba de esta manera. Una duda, ¿cuáles son las técnicas de impresión más utilizadas? Porque claro, aquí vemos 2 billetes de 20 euros, perfectos, sinceramente, a mí me hubieran engañado. ¿Que utilizan impresoras normales o impresoras de alto nivel? Vale, en la mayoría de las ocasiones nos vamos a encontrar buenas impresoras, pero impresoras de uso comercial que con cierta facilidad se pueden adquirir. En casos excepcionales te encuentras ya con sistemas ya más de plancha, que son muchísimo más sofisticados, más costosos, y ahí ya estamos hablando de bandas muy tasadas a nivel nacional, muy pocas. Y una última pregunta, porque en el vídeo que hemos visto del compañero Jorge Benítez, hemos visto la dark web, la deep web. ¿Se utiliza mucho también para conseguir estos billetes falsos? Se utiliza para conseguir billetes falsos, se utiliza para conseguir muchísimos productos ilegales, por así decirlo. Pero ya digo, no pensemos que tampoco es tan fácil porque la policía ya está operando muy bien a nivel de nuevas tecnologías y trabaja muy bien en la búsqueda de este tipo de sujetos a través de la propia dark web. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Eso sí, me imagino que estos billetes van a la caja, no vas a hacer nada con estos billetes. Hay que devolverlos al Banco de España. Efectivamente. Salvo que necesites pagarte un café o algo, No, porque después tenemos esa multa, como ya nos decía Jorge. Lo dejamos aquí, Félix. Muchas gracias por acercarnos al mundo de la falsificación de los billetes. Muy buenas noches. Y nosotros nos despedimos. Ya saben, muy atentos a los billetes que se encuentran en la calle, comprobar siempre esas medidas de seguridad. Nosotros en El Foco volvemos la semana que viene con más actualidad y con más información. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches.